fueron muchas las mentiras diseminadas sobre los santos y especialmente sobre la Santísima Virgen para negar su devoción y manchar su memoria. Para luchar contra todas ellas les basta recordar que es dogma de fe y por tanto verdad infalible que la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, fue la criatura perfecta creada por Dios para posibilitar nuestra salvación, el arca de la nueva alianza concebida sin pecado original y preservada de toda marcha de pecado a lo largo de su vida, para concebir en su purísimo seno a nuestro Señor Jesucristo hecho hombre, permaneciendo virgen antes, durante y después del parto, sin olvidarnos que tras cumplir el plan de Dios para con su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, donde fue coronada y ahora reina junto con nuestro Señor sobre todo lo creado. Ella es la mujer con mayúsculas, la que pisa la cabeza de la serpiente, y por tanto, porque aun siendo de naturaleza inferior a los ángeles, le superó a todos ellos en gloria, es la criatura más odiada por Satanás. Esta es la razón por la que todos los herejes la desprecian, porque aquel que inspira sus herejías no puede soportarla ni siquiera en pintura. Por ello, los herejes siempre han tratado de erradicar a toda costa las imágenes de los templos, porque siempre presidiendo estos y por debajo de nuestro Señor se encontraba la Santísima Virgen y junto a ella todos aquellos santos que pese a su debilidad consiguieron con la ayuda de Dios superar su naturaleza pecadora y ser admitidos en el reino de los cielos. No olviden que la verdadera devoción a la Santísima Virgen es puerto seguro para la salvación, y los santos son testimonio claro de que la humanidad puede ser salvada. Como afirma San Luis de Montfort en su Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, cuya lectura recomendamos a todos, jamás un fiel devoto de María caerá en herejía. Y de hecho, ella misma entregó a Santo Domingo de Guzmán el arma más eficaz contra los herejes, el rezo del Santo Rosario. Pese a todo, como veremos en capítulos siguientes, en el siglo XX el enemigo conseguiría introducir esa tendencia a minimizar la presencia de los santos en la vida eclesial, así como el desprecio de las formas tradicionales de piedad presentes en los antiguos devocionarios. Y antes de pasar al punto siguiente, como nota al margen, no deben olvidar que al igual que al final de los tiempos, Satanás se presentará haciéndose pasar por nuestro Señor. Su odio por Nuestra Señora es tal que él mismo ha tratado en infinidad de ocasiones de engañar a los fieles haciéndose pasar por la Santísima Virgen. Por tanto, tengan extremo cuidado con creer las supuestas apariciones y revelaciones privadas tan corrientes hoy en día, porque salvo ocasiones muy contadas, que son las reconocidas por la Santa Iglesia Católica, el resto son ilusiones satánicas para desviar de la verdad. No se dejen engañar. El Sacrosanto Concilio de Trento definió además multitud de dogmas sobre los sacramentos y se establecieron una larga lista de anatemas con respecto a los errores difundidos sobre los mismos. Veamos los principales. Para acabar con las mentiras protestantes que afirmaban que los sacramentos fueron invención humana y que no eran necesarios para la salvación, sino un mero complemento para la fe, tal y como muchos piensan hoy en día, el concilio define que si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, o que son más o menos que 7, es a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden y matrimonio, o también que alguno de estos 7 no es sacramento con toda verdad y propiedad, sea excomulgado. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino superfluos para salvarse, y que los hombres sin ellos o sin el deseo de ellos alcanzan de Dios por sola la fe la gracia de la justificación, bien que no todos sean necesarios a cada particular, sea excomulgado. Y si todos los sacramentos son necesarios, no olvidemos que el bautismo es condición imprescindible para aspirar a la salvación. El concilio define lo siguiente: si alguno dijere que el bautismo es arbitrario, esto es, no preciso para conseguir la salvación, sea excomulgado. Y esto significa que ningún no bautizado entrará en el reino de los cielos. Por ello, la Santa Iglesia establece que si un no bautizado se encuentra en peligro de muerte, cualquier persona bautizada tiene la facultad y aun el deber de aplicarle el bautismo de emergencia. Por ello, todo católico debe saber hacerlo, teniendo en cuenta lo siguiente: cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte y se hallan muchos presentes, debe bautizar el sacerdote si lo hay, en su ausencia un eclesiástico de orden inferior,
En ausencia de éste, el varón seglar con preferencia a la mujer, si ya la mayor pericia de la mujer o la decencia no demandasen otra cosa. Catecismo Mayor de San Pío X, punto 557. He aquí cómo se realiza el bautismo de emergencia. Primero, se debe tener la intención de realizar lo que realiza la Santa Iglesia Católica. Y segundo, se debe derramar agua natural sobre la cabeza del moribundo, diciendo al mismo tiempo la siguiente fórmula, sin omitir ninguna palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Catecismo Mayor de San Pío X, punto 559. Téngase en cuenta que, como dice el Catecismo Mayor de San Pío X en su punto 560, si uno vertiese el agua y otro pronunciase las palabras, no quedaría la persona bautizada, porque es preciso que sea él mismo el que vierta el agua y el que pronuncia las palabras. Además, si el moribundo es un adulto, éste debe expresar el consentimiento previo a este bautismo de emergencia, y si es posible, tratar de hacer un acto de contrición antes de recibirlo. Cuando se duda de si la persona está o no muerta, se debe realizar un bautismo condicional diciendo: si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Catecismo Mayor de San Pío X, punto 561. Y si el moribundo bautizado de emergencia sobrevive, ya está bautizado oficialmente, pero debe acudir a la parroquia a completar las demás ceremonias bautismales. Y dicho esto, tenemos que hablar de otro tema de actualidad derivado de las múltiples mentiras de los anabaptistas con respecto a la no conveniencia del bautismo de los infantes. El Sacrosanto Concilio de Trento define que: si alguno dijere que nadie se debe bautizar sino de la misma edad que tenía Cristo cuando fue bautizado, o en el mismo artículo de la muerte, sea excomulgado. Si alguno dijere que es más conveniente dejar de bautizar a los párvulos que el conferirles el bautismo en sola la fe de la Iglesia, sin que ellos crean con acto suyo propio, sea excomulgado. Si alguno dijere que se debe preguntar a los mencionados párvulos cuando lleguen al uso de la razón, si quieren dar por bien hecho lo que al bautizarlos prometieron los padrinos en su nombre, y que si respondieren que no, se les debe dejar a su arbitrio, sin precisarlos entre tanto a vivir cristianamente con otra pena más que separarlos de la participación de la Eucaristía y demás sacramentos hasta que se conviertan, sea excomulgado. Por tanto, padres, bauticen cuanto antes a sus hijos si realmente les quieren y les desean lo mejor, porque esta es la única manera de que puedan tener la oportunidad de salvar sus almas. Edúquenlos en la verdadera fe y denles una base sólida para que puedan hacer frente a los ataques del maligno y los peligros de este mundo. Si en su vida futura deciden renegar de Dios y despreciar las promesas del bautismo, ya se ganarán el tormento eterno por sí mismos sin necesidad de ayuda. Pero si son ustedes la causa, si por su propia culpa cierran las puertas de la salvación a sus propios hijos, ¿cómo pueden decir que les aman? Si por su culpa se condenan, les aseguramos que en el día del juicio sus propios hijos serán sus principales acusadores, porque ni ustedes se salvaron ni les permitieron a ellos lograr la salvación. Pero cuidado con considerar el bautismo como un acto social en lugar de un sacramento, pues el bautismo implica una serie de obligaciones para el neófito, para sus padres y para sus padrinos, si éstos quieren alcanzar su salvación. El Sacrosanto Concilio de Trento nos recuerda que: si alguno dijere que los bautizados sólo están obligados en fuerza del mismo bautismo a guardar la fe, pero no a la observancia de toda la ley de Jesucristo, sea excomulgado. Si alguno dijere que los bautizados están exentos de la observancia de todos los preceptos de la Santa Iglesia, escritos o de tradición, de suerte que no estén obligados a observarlos, a no querer voluntariamente someterse a ellos, sea excomulgado. Todo bautizado, si desea alcanzar la salvación, está obligado a mantener no solo la fe, sino a cumplir la santa ley de Dios y los preceptos de la Santa Iglesia Católica. En caso contrario, si uno se comporta como un pagano, un ateo o en definitiva como un réprobo, el bautismo y su supuesta fe no le servirán de nada. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan.
Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y como es un hecho que tras el bautismo uno puede renegar de su fe, contra la mentira protestante de que éste debe ser rebautizado de nuevo para volver a ser miembro del cuerpo de Cristo, el concilio afirma: Si alguno dijere que el bautismo verdadero y debidamente administrado se debe reiterar al que haya negado la fe de Jesucristo entre los infieles cuando se convierte a penitencia, sea excomulgado. Ciertamente, reiterar el bautismo es un terrible sacrilegio, pero pese a eso, los herejes protestantes hacen que sus prosélitos renieguen del bautismo católico y reciban un nuevo bautismo supuestamente para dejar sus pecados pasados. ¿Cómo va a ser fuente de salvación un camino que comienza con una negación y un sacrilegio? Para esta situación, es decir, para quien peca tras su bautismo y se hace reo del infierno, como bien saben, existe otro sacramento, la confesión sacramental, como explica el propio concilio. Cristo nuestro Señor no quiso que si éstos después se contaminasen con alguna culpa, se purificaran repitiendo el bautismo, no siendo esto lícito por razón alguna en la Iglesia católica, sino que quiso se presentasen como reos ante el tribunal de la penitencia, para que por la sentencia de los sacerdotes pudiesen quedar absueltos, no sola una vez, sino cuantas recurriesen a él arrepentidos de los pecados que cometieron. En consecuencia, es tan necesario este sacramento de la penitencia a los que han pecado después del bautismo para conseguir la salvación, como lo es el mismo bautismo a los que no han sido reengendrados. Piensen, pues, qué perverso motivo se esconde detrás de todas estas predicaciones modernas que pretenden ir más allá del sacramento de la penitencia, considerándolo como algo superfluo y anticuado, y hacer creer a las masas que Dios nos quiere como somos, con pecados incluidos, y que no solo nos perdonará, sino que nos premiará sin ninguna clase de sacrificio por nuestra parte. O lo que es más grave aún, detrás de aquellas predicaciones que enseñan a cometer sacrilegio en la confesión, afirmando que cuantas veces uno peque será perdonado si se confiesa, sin explicar por supuesto que se debe dejar de pecar y cambiar de vida para alcanzar la gracia santificante, lo que lleva a muchos a pecar libremente confiando neciamente que Dios les perdonará. Sacerdotes, dediquen tiempo a las confesiones, no se conformen con un acto penitencial comunitario y una absolución general que no sirve sino para sembrar confusión y hacer creer a los fieles que pueden recibir el perdón del Señor directamente sin pasar por el confesionario. Déjense de tantas labores infructíferas y salven almas, porque solo ustedes pueden librarlas del yugo del pecado que las retiene en el infierno, y si no lo hacen, todas esas almas les serán reclamadas. Con respecto al sacramento de la confirmación, que actualmente muchos reciben únicamente para poder ser casados por la Iglesia, y es considerado por otros tantos como un mero trámite para pasar de la niñez a la edad adulta, el concilio define entre otras cosas el siguiente anatema: Si alguno dijere que la confirmación de los bautizados es ceremonia inútil, y no por el contrario, verdadero y propio sacramento, o dijere que no fue antiguamente más que cierta instrucción en que los niños próximos a entrar en la adolescencia exponían ante la Iglesia los fundamentos de su fe, sea excomulgado. Así como en el bautismo uno se configura como hijo de Dios Padre y miembro de su Santa Iglesia, y por medio de la recepción de la Santa Comunión en la Eucaristía, uno recibe en su seno a Dios Hijo y se hace uno con Él, en la confirmación el fiel recibe en su ser al Espíritu Santo, así como lo recibieron los apóstoles en Pentecostés, y por tanto despreciar este sacramento significa despreciar a Dios mismo y a todos los dones que Él nos otorga para alcanzar la santidad. Si pese a todo, alguno todavía duda de la eficacia y necesidad de la confirmación sacramental para resistir en la batalla espiritual de esta vida, les recomendamos que lean los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles y analicen cómo éstos se comportaron antes y después de Pentecostés con respecto al mandato divino de predicar el reino de los cielos. No deben tampoco desestimar, como es tan común a día de hoy, el sacramento de la extrema unción, actualmente conocido como unción de los enfermos, ni mucho menos considerarlo como algo mágico que salvará al enfermo o le concederá la salud, o como muchos terriblemente piensan, como un acto para llamar a la muerte, porque no es así.